Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien dentro de sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Explicar la trayectoria de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX con sus cambios socioeconómicos e inicios del desarrollo. Como actividades iniciales, quisiera yo saber si ustedes conocen qué es el socialismo y qué es el populismo. Espero sus respuestas en los comentarios para saber qué tanto sabían de este tema antes de empezar con la clase. A inicios del siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban decididos a producir y exportar materias primas como alimentos, metales, etc. y a importar estos ya manufacturados de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transportes y comunicación en Latinoamérica. Especialmente los países que se beneficiaron de estas inversiones fueron Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en 1998 le quitó Puerto Rico. Intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en este país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron después disputas territoriales y recelos regionales. Esto dio paso a la industrialización. Los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas de textiles y de alimentos. La crisis de 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, esto dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, etc. De este modo, la industrialización se extendió a varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Con el crecimiento de la industria manufacturera, aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto con los de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera, menos numerosa obviamente que los otros trabajadores como los campesinos, logró una gran influencia debido a su organización. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas que reclamaron mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos laborales. Con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. A inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro era la Unión Rusa Soviética. Por otro lado, nace el populismo en medio de la agitación y la protesta social. Surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones
populistas alcanzaron gran presencia en varios países, llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50. Aún llegó al poder mucho después. Ya desde los años 30, el APRA del Perú fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. El populismo impulsó propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir importaciones de rebastecimiento en los Estados Unidos, y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. Es decir, el populismo se iba en contra de la democracia en sí y buscaba tomar acciones que le gustaba a las personas que apoyaban el gobierno, así estos no vayan acorde al desarrollo de su economía. Esto es todo, muchachos, en cuanto a este tema, pero quiero que desarrollen unas tareas para ratificar estos conocimientos. Primero vamos a realizar una lluvia de ideas sobre los aspectos más relevantes que observaron en este tema. Y por último, quiero que identifiquen 2 países por cada uno de los movimientos ya mencionados, el socialismo y el populismo. Entonces, esta tareita la van a subir a nuestra plataforma. Gracias, muchachos, espero que haya sido este tema de su utilidad y espero verles la próxima clase.